2 horas antes de que el primer avión impactase contra las Torres Gemelas, los números aleatorios de la mitad de los ordenadores del mundo desarrollaron extrañas pautas de comportamiento. Bin Laden se convirtió en el hombre más buscado del planeta. Los servicios secretos comenzaron a utilizar cualquier método a su alcance para averiguar su paradero, incluidos espías psíquicos capaces de proyectar su conciencia a miles de kilómetros. Esta capacidad parece ciencia ficción del siglo XXI, pero existen casos documentados muy anteriores, como el de una religiosa en tiempos de Felipe IV, conocida como la Dama Azul. ¿Quién nos abrirá el arca secreta? Javier Sierra, autor de La Ruta Prohibida y La Dama Azul, un bestseller en los Estados Unidos y publicado en otros 20 países, con más de 2 décadas de experiencia investigando el misterio. No solo conoce las teorías más fascinantes para explicar los grandes enigmas de la historia. En el arca secreta las lleva al laboratorio. Los estrechos vínculos entre mente y materia, entre emociones y máquinas, la visión remota, la bilocación o los viajes fuera del cuerpo. Controlar el inmenso poder de la mente humana es el gran reto científico del siglo XXI. Pero aquí sabemos que afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias y hoy estamos en condiciones de ofrecérselas. Siéntese cómodamente, respire hondo y relájese. Si abre con nosotros el arca secreta, cambiará para siempre su forma de entender el misterio. Hoy en el arca secreta conoceremos el caso de Sor María Jesús de Ágreda, una monja de clausura que hizo decenas de viajes astrales a América y a quien la historia conoce como la Dama Azul. En pleno siglo XVII, tribus indígenas de Nuevo México, Texas y Arizona aseguraron haber hablado con una misteriosa mujer que se les aparecía y les convencía de que se bautizaran. ¿Es posible que se tratara de Sor María Jesús? ¿Y cómo podía estar ella en 2 lugares a la vez? En el Instituto Monroe de Charlottesville, Virginia, tal vez tengan la respuesta. Allí se investigan técnicas de visión remota que tuvieron su origen en el espionaje psíquico durante la Guerra Fría y que permiten que una mente esté en 2 lugares a la vez. Javier Sierra se someterá a ellas en una cámara de aislamiento sensorial. Y pondremos en marcha una experiencia en la que 3 personas sin entrenamiento previo verán con los ojos de la mente lo que Javier Sierra va a prepararles a cientos de kilómetros de donde se encuentran. Es una franja de luz. Y aquí algo brillante que desaparece y se va. Hoy, en el arca secreta, la ciencia se pone al servicio del enigma de los viajes fuera del cuerpo. Todo empezó en el monasterio de la Encarnación de Ágreda, en época de Felipe IV. Una religiosa de clausura llamada María Jesús de Ágreda fue capaz de proyectarse desde el interior de estos muros hasta el otro lado del Atlántico para predicar a los indígenas. Cuando salía de sus trances aseguraba que había estado en algún remoto rincón del mundo. Allí predicaba las verdades de la fe a gentes que nunca habían oído hablar de Jesucristo. Sus viajes o exteriorizaciones, como ella los llamaba, se producían siempre fuera de su control. Tan pronto estaba aquí como aquí. A mis espaldas, la iglesia de San Antonio de Padua, una antigua misión española a apenas 20 kilómetros al sur de Albuquerque, en los Estados Unidos. En 1629, indios de toda la región llegaron a estas puertas pidiendo ser convertidos al cristianismo. John Kessel, profesor emérito de la Universidad de Nuevo México, nos ayuda a conocer la historia de la Dama Azul. Había un franciscano ahí, Juan de Salas, que les preguntó: ¿por qué venís tantos? Y la respuesta que le dieron fue que una hermosa mujer vestida de azul, que era capaz de hablar su idioma,
se les había aparecido, animándoles a ir a Nuevo México y ser bautizados. Se iniciaba así la campaña de bautismo más exitosa de toda la conquista española de América. El padre Ilej Valiquet es un franciscano que vive en la antigua misión de San Antonio. Está convencido de que la historia de la Dama Azul se inventó con fines políticos. El franciscano Benavides fue el primero en escribir de este asunto. Usó esto de una forma política para recibir apoyo del rey de España. Hay cosas en su libro que son claramente falsas, como que 4.000 personas se convirtieron a la vez, y creo que hay un poco de lo mismo sobre la Dama Azul. ¿Qué mejor signo de apoyo de Dios al ministerio franciscano de Nuevo México que la aparición en el cielo de una monja, de una hermosa dama azul que animaba a los indios a solicitar el bautismo? Yo creo que hay muchos misterios a los que ni siquiera nos hemos aproximado. Quizás negarlos sería una salida fácil, pero no estoy entre los escépticos. Yo no voy a ser quien diga que eso no ocurrió. Cuando Fray Alonso de Benavides escucha por primera vez la historia de la Dama Azul, queda profundamente impresionado. Describe los hechos en su memorial de 1630 y más tarde se entera de que en España hay una tal María Jesús de Ágreda, una monja conocida por su habilidad para bilocarse. Estamos hablando de dos mundos muy diferentes, muy separados por el espacio y también, indudablemente, por el tiempo que se tarda en llegar allí y que, sin embargo, están incidiendo en una misma realidad. Interrogando a Sor María Jesús de Ágreda en la celda de su convento en España, en agosto de 1630, Fray Alonso de Benavides se dio cuenta de que la Dama Azul de la que hablaban los indígenas en Nuevo México era esa monja castellana. ¿Cómo pudo trasladarse hasta allá? Fray Alonso de Benavides había tenido que soportar un largo viaje desde Nuevo México para llegar al convento de Ágreda. 2 meses de caravana entre la misión de Isleta Pueblo y la antigua Tenochtitlán. 10 días más de marcha hasta embarcarse en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México. 2 meses de navegación hasta Sevilla, en una flota que recalaba siempre en Canarias. Y 20 días más de trayecto en carruaje para superar los 800 kilómetros que los separaban de Ágreda. Fueron casi 6 meses de viaje. Benavides tardó medio año en recorrer la distancia que Sor María Jesús de Ágreda superaba hasta 2 veces al día en sus trances. Para ella debió de ser tan fácil como hacer esto. ¿Lo ven? Todavía sigo en Ágreda. Aquí vivió hasta su muerte la Dama Azul, esa mujer que, según fuentes franciscanas, logró convertir al cristianismo a más de 80.000 nativos indígenas de los actuales Estados Unidos. Sor María Jesús de Ágreda murió en 1665. Desde entonces su cuerpo se conserva incorrupto, sin que nunca lo embalsamaran o momificaran. Esta conservación, aparentemente sobrenatural, fue objeto de estudio en un informe al que ha tenido acceso Antonio Puga, médico forense y embalsamador del dictador Francisco Franco. Me ha llamado la atención de la calidad y el rigor que tiene descriptivo. Aunque el contenido le parece riguroso, el doctor Puga no está de acuerdo en que el informe forense atribuya la conservación de Sor María Jesús a causas sobrenaturales. En realidad, un informe es algo que debe ser sometido a debate, debe ser susceptible de que alguien lo pueda discutir y contradecir. Hoy en día el cuerpo de Sor María Jesús se expone en la iglesia del Monasterio de la Encarnación. Tiene puesta su máscara, como es lógico.
pero el equipo del Arca Secreta ha tenido acceso a esta fotografía del rostro parcialmente incorrupto de la religiosa y la muestra por primera vez. En el Monasterio de la Encarnación también está expuesta una tela que forma parte de este misterio. En ocasiones, los que se bilocan son capaces de traer recuerdos de ese otro lugar donde han estado, recuerdos físicos. Se trata de un manto bordado por la religiosa en el que se muestran plantas y pájaros exóticos. ¿Imaginó Sor María Jesús los modelos para su bordado o fue capaz de verlos en sus viajes más allá del cuerpo? Hasta el día de hoy nadie ha podido confirmar o negar la prodigiosa historia de los viajes astrales de la Dama Azul. En Roma, la Congregación para las Causas de los Santos se encarga de considerar las virtudes heroicas de los candidatos a la santidad. Su sede se encuentra a pocos pasos de la Basílica de San Pedro, en los dominios del Estado Vaticano. Allí nos entrevistamos con el padre Cristoforo Bove, relator, es decir, responsable de recoger datos de las fuentes que hablan de los santos. La bilocación o desdoblamiento corpóreo es la simultánea presencia de un individuo en un lugar y en otro. El fenómeno de la bilocación es algo más frecuente de lo que parece, sobre todo entre místicos de todos los tiempos. Enrique de Vicente, autor del libro Los poderes ocultos de la mente, nos habla sobre algunos casos históricos de bilocación. Es muy abundante, curiosamente, entre místicos y santos italianos como San Alfonso María Liguori, San José Copertino o incluso el moderno Padre Pío. En 1917 un capitán italiano se encontraba en el frente cuando se le apareció un fraile capuchino que le decía: «¡Sal de ahí, corre, ven hacia mí!». El capitán había oído hablar del Padre Pío y le siguió. Entonces el capuchino desapareció y el capitán se salvó de una bomba que explotó en el lugar donde había estado. Según el padre Bove, los casos de bilocación se dispararon inexplicablemente durante el Barroco. La causa hay que buscarla en las estrictas clausuras de aquel tiempo. Los religiosos tenían la necesidad de salir fuera de sus celdas y sus mentes se encargaban de proyectarlos tan lejos como querían. Es una hipótesis de carácter sociológico. El Barroco extrañamente marcó una mayor rigidez de las formas de clausura. A la luz de este testimonio histórico, ¿es posible viajar fuera del cuerpo? Para resolver este enigma debemos considerar un factor más. Si durante el Barroco hay un aumento de los casos de bilocación, ¿es posible que los viajes astrales fueran provocados de algún modo por la música sacra que se hacía en la época? ¿Pueden los sonidos inducir estados alterados de conciencia que permiten proyectar nuestra mente a lugares remotos? Para saber de qué manera los sonidos son capaces de inducir estados alterados de conciencia, viajamos a Virginia, en los Estados Unidos. Allí se encuentra el Instituto Monroe, un centro dedicado al entrenamiento de espías psíquicos y a la investigación de las experiencias extracorporales. En este lugar han conseguido desarrollar técnicas que permiten viajar fuera del cuerpo, una experiencia a la que ellos llaman visión remota. Hoy en el Arca Secreta, Javier Sierra se someterá a la misma sesión de entrenamiento que la CIA utilizó con decenas de espías psíquicos. ¿Será capaz de salir de su cuerpo y ver qué ocurrió en una fecha y en un lugar alejados en el espacio y en el tiempo? La idea detrás de las experiencias fuera del cuerpo es que uno se ve a sí mismo en otro lugar que no es el que se percibe mediante los ojos físicos. Skip Atwater, veterano de la Guerra de Corea, fue el impulsor de un programa de inteligencia militar que utilizaba espías psíquicos, agentes especialmente entrenados para dejar momentáneamente su cuerpo físico y desplazar su mente hasta objetivos situados a miles de kilómetros, sin moverse de su base de operaciones. Empezó así el llamado Proyecto Stargate. En 1977 se me ocurrió que la visión remota podría ser muy peligrosa y muy interesante en lo que respecta a la inteligencia militar. Skip Atwater había conocido la visión remota en el Instituto de Investigación de Stanford, que estaba desarrollando un programa secreto de visión remota dirigido por dos físicos de alto nivel. Visión remota es
el término que han utilizado los físicos Targ y Putov cuando comenzaron a realizar a principios de los años 70 sus investigaciones dentro del Instituto Internacional de Investigaciones de Stanford. Estos experimentos de visión remota fueron rápidamente controlados por la CIA. Skip se dio cuenta enseguida de que esta técnica en manos de unos servicios de inteligencia hostiles podría suponer una seria amenaza para la seguridad nacional, y transmitió este temor a sus superiores. Sugerí a mis superiores que podríamos entrenar a un grupo de personas en la técnica de visión remota. Estuve una década involucrado en lo que más tarde se conocería como Proyecto Stargate. Eran los años de la Guerra Fría. Cualquier medida, por extravagante que pareciera, era bienvenida para defenderse de la amenaza soviética. Ahora, en el siglo XXI, sabemos a ciencia cierta que el ejército soviético utilizaba espías psíquicos. La llamada guerra paranormal se convirtió en un nuevo elemento de tensión entre las dos superpotencias, porque ejercía sobre el enemigo un efecto de amenaza invisible. En este contexto, Skip Atwater se convirtió en entrenador de los nuevos espías psíquicos del proyecto Stargate. Las primeras pruebas culminaron con éxito en territorio americano. Veíamos lugares estratégicos dentro de los Estados Unidos para comprobar si eran vulnerables. Averiguábamos qué tipo de información podía obtener el enemigo utilizando espías psíquicos. Pronto se empezó a utilizar el equipo de Skip Atwater en operaciones internacionales de mayor envergadura. En 1979, durante la crisis de los rehenes de Irán, los espías del equipo de Skip Atwater aportaron numerosos datos sobre la situación de los prisioneros. Cuando uno de los rehenes fue liberado, le entrevistó un miembro del Consejo Nacional de Seguridad para contrastar las informaciones que había conseguido el equipo de Skip Atwater. Todos los datos coincidían. Y Terry White dijo: ¿cómo lo sabías? Si tenías toda esa información, deberías haberme liberado antes. Pero sin duda la misión más espectacular de los espías psíquicos del proyecto Stargate fue la identificación de un poderoso submarino nuclear soviético de la clase Tifón. La CIA había proporcionado a Skip Atwater las coordenadas geográficas exactas de un complejo industrial en el Báltico y una fotografía obtenida mediante satélite. Con esos datos, Skip empezó a trabajar con el espía psíquico Joe McMoneagle. Todo lo que sabíamos era que se trataba de un lugar muy frío en el norte de Rusia. Todo estaba congelado y cubierto de nieve. Los servicios de inteligencia sabían que algo estaba pasando en un enorme edificio de techo plano. El espía vio un clima muy frío y columnas de humo emergiendo de un ambiente gélido. Y muchos edificios que le hacían pensar en una fábrica con muchos aparatos mecánicos. Poco a poco, lo que el espía iba describiendo encajaba perfectamente con la construcción de un submarino gigantesco. Joe McMoneagle describió este submarino enorme diciendo que tenía una cola plana, como un castor, y que los tubos para lanzar misiles estaban angulados hacia adelante. Esto es muy significativo desde el punto de vista militar, porque los submarinos así pueden disparar mientras avanzan, no tienen que parar. Meses después, cuando el submarino ya había sido botado, las informaciones de los psíquicos fueron confirmadas por los satélites americanos. Esto fue un hito impresionante para el servicio de inteligencia norteamericano. Aunque no se ha publicado hasta ahora, se habló mucho de este enorme submarino de cola plana. El proyecto Stargate se prolongó durante una década, hasta que se interrumpió bruscamente en 1995 y sus archivos fueron desclasificados. Eso no significa que no haya una infraestructura de visión remota que funciona, bien estructurada y organizada científicamente, y que produce información útil. Lo que sucede es que ya no funciona como lo hacíamos en la Guerra Fría, ahora funciona de otro modo. Después del 11 de septiembre, cuando los norteamericanos invadieron Afganistán, algunos periodistas se preguntaron: ¿y por qué no utilizan para intentar localizar a Bin Laden a
los visionadores remotos. Hay quien piensa que efectivamente, tras el 11S, el Pentágono utilizó a los espías psíquicos para buscar a los responsables de los atentados. Cuando la CIA dio por terminado el proyecto Stargate, Skip Atwater entró a formar parte del Instituto Monroe. Allí se convirtió en explorador de las facultades de la mente. Su mayor éxito, el desarrollo de la tecnología EmiSync, un método para sincronizar los dos hemisferios del cerebro mediante la audición de diferentes frecuencias de sonido. Hoy, en el Arca Secreta, Javier Sierra se someterá a una sesión del EmiSync, la misma que sirvió para entrenar a decenas de espías psíquicos en los Estados Unidos. Javier Sierra deberá desplazar su mente hacia un objetivo concreto situado a miles de kilómetros de los Estados Unidos. Pero no solo eso. Además, tendrá que ver qué es lo que pasó en ese lugar en un momento concreto del pasado. Con ese fin, guiado por Skip Atwater, exoficial de inteligencia militar, se va a introducir en una sala de aislamiento conocida como CHEC, siglas de Cámara Holística de Ambiente Controlado. Esta cámara puede inducir experiencias de visión remota a quien la pruebe, gracias al EmiSync, un método que sirve para sincronizar los dos hemisferios del cerebro mediante diferentes frecuencias de sonido. ¿Qué ocurriría si las bilocaciones no fueran un prodigio propio de santos o beatos? Que quizá personas en pleno siglo XXI son capaces de desdoblarse, de salir fuera de su cuerpo y manifestarse a 10, 15 o 100.000 kilómetros de distancia de donde se encuentran sus cuerpos. Esto es justo lo que se investiga en un lugar muy peculiar del planeta, en el condado de Nelson, en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Lo primero que tienes que hacer es quitarte la chaqueta y ponerte cómodo. Es muy emocionante. Va a ser mi primera experiencia de casi bilocación. Con objeto de saber si Javier Sierra está preparado para el experimento, Skip le coloca unos electrodos en los dedos. De esta manera se registra cualquier cambio fisiológico que se produzca en él mientras dure la experiencia. Una vez en la cabina de aislamiento, Javier se pone cómodo. Wow, this is wonderful. Mientras se coloca los cascos que le permitirán escuchar los sonidos de EmiSync, Skip conecta los monitores para medir la temperatura y la corriente eléctrica que emite Javier Sierra. Estos son los parámetros que sirven para determinar si Javier Sierra está listo. ¿Estás cómodo? Yes. De acuerdo. Pásalo bien. Estos son los sonidos reales de EmiSync que Javier Sierra está escuchando en estos momentos. Empieza a relajarse. Tiene que proyectar su mente a miles de kilómetros de donde se encuentra para ver qué es lo que pasó en un lugar determinado en un momento concreto del pasado reciente. Para elegir el objetivo, hemos preparado 3 sobres. En cada uno de ellos se encuentra una localización geográfica exacta y una fecha, que corresponden a un acontecimiento ocurrido durante los 2 últimos años. 3 sobres y 3 acontecimientos, 3 coordenadas y 3 fechas. Skip Atwater elige uno de los sobres. Bueno, Javier se está relajando en el EmiSync. Le estamos preparando su próximo objetivo. El EmiSync opera muy bien en su cerebro. Javier Sierra no sabe qué es lo que contiene el sobre elegido. 6 de agosto de 2006, Düsseldorf, Museo Kunstpalast. Las coordenadas exactas del lugar y un momento del día. Sin embargo, a Skip Atwater le parecen demasiados datos. Está tan convencido de las posibilidades del EmiSync que decide ocultarle parte de la información. No le diré a Javier que es un museo en Düsseldorf. Solo le diré las coordenadas geográficas y el espacio de tiempo que nos interesa. Skip Atwater intentará que se concentre y proyecte su conciencia hasta allí. Los sonidos EmiSync son cruciales para alcanzar el estado necesario. Se trata de un evento un tanto insólito. Ese día, a esa hora y en ese lugar, el fotógrafo americano Spencer Tunick
compuso 4 esculturas gigantes gracias a los cuerpos desnudos de 840 voluntarios. ¿Será capaz Javier de identificar algún aspecto de esta situación tan atípica? Skip intentará que se concentre y proyecte su conciencia hasta allí. Los sonidos semisync son cruciales para alcanzar el estado necesario. Are you ready to go on to focus 12? Just follow the sounds on to focus 12, as natural as you've done it before. Time does not matter. Follow the sound, moving from 10 to 12, expanding slowly. Simply focus your attention on the number 51 degrees, 14 minutes, 6 seconds north, 51 seconds north, 6 degrees, 46 minutes, 21 seconds west. Back up and get this into perspective. In the early morning hours, between 5:30 in the morning, 9:30 in the morning. Scan this time from 5:30 to 9:30 and watch how the scene changes. I can perceive like lots of people. The people come to an inside place or to an outside. They move like a wave. Describe this movement, this concept of movement. Entering and going out from the building. Describe the sensation you have had. I don't feel comfortable at all. I'm not comfortable. Las imágenes que Javier está contemplando con los ojos de la mente empiezan a concretarse. Siente que está en un lugar en el que entra y sale mucha gente. And now, focus 12. Drift slowly back to focus 10. That's where we start. Gente entrando y saliendo. Una sensación incómoda. Líneas paralelas. Ese día, a esa hora y en ese lugar, el fotógrafo americano Spencer Tunney captó 4 esculturas gigantes compuestas con los cuerpos desnudos de 840 voluntarios. ¿Podemos decir que Javier Sierra ha visto lo que pasó aquel día? ¿Son suficientes datos como para confirmar la experiencia de la visión remota? Javier Sierra ha recibido el mismo entrenamiento que los espías psíquicos de los Estados Unidos. Bajo la influencia de los sonidos semisync, ha tenido al menos un tipo de visión. Ahora está en condiciones de contarnos qué es lo que ha visto. Mientras estaba dentro de la cámara, hice verdaderos esfuerzos por dejar mi mente en blanco. Las primeras imágenes que vinieron a mi mente fueron las de una serie de líneas paralelas. Un edificio con un patio colosal en la parte central. Había algo que me perturbaba, que me hacía sentir fuera de lugar, fuera de sitio. Al cabo de un tiempo distinguí que se trataba de personas que entraban y salían de aquel patio. Percibí cierta actividad frenética. Tuve que esperar al día siguiente para que Skip hubiera comprobado exactamente la ubicación de aquellos datos geográficos. Logró ubicar una imagen satélite del lugar y me la mostró. Cuando la vi me quedé perplejo. ¿Era posible que mi mente se hubiera bilocado de alguna manera a miles de kilómetros de distancia y hubiera sido capaz de ubicar un edificio preciso en unas coordenadas prefijadas? Y decidí invitar a Skip Atwater a España para que llevar a cabo un experimento con candidatos a espías psíquicos que yo mismo elegiría y con un objetivo que yo determiné. Javier ha quedado tan impresionado con la prueba que invita a Skip Atwater a España para que dirija un nuevo experimento más ambicioso. De manera que si yo le invito a España, ¿podríamos desarrollar allí una experiencia? Sí, me haría muy feliz. Tal vez ni en Virginia, ni en Nuevo México, ni en España hayamos encontrado respuestas al misterio de la bilocación. Pero una cosa es absolutamente cierta. Lo que hoy es ciencia ficción, mañana, sin duda, será ciencia. Comprender el poder de la mente es un reto científico que está empezando a desvelarse. La relación entre la mente y la materia ha interesado a una larga lista de científicos ilustres.
Einstein consideraba, por ejemplo, que la telepatía era un fenómeno perfectamente posible y que de hecho de existir tendría una explicación física relativamente convencional. Mientras Javier Sierra vuelve a España, un equipo de El Arca Secreta se ha desplazado a la Universidad de Málaga, donde el grupo Diana está estudiando la lectura de pensamientos para controlar ordenadores. Un sistema de comunicación entre el hombre y la máquina, con el que hasta ahora solo la literatura se ha atrevido a soñar. Realmente lo que se está haciendo en esta investigación de interfaces cerebro-computadora, sí es cierto, llama mucho la atención, porque el hecho de poder controlar con la mente, bueno, pues es algo que parecía ciencia ficción hace unos cuantos años. Con los responsables del grupo Diana, hemos preparado una demostración de este trabajo. Para ello conectaremos una serie de electrodos en la cabeza de Laura Postigo, nuestra voluntaria, que lleva tiempo entrenándose. Hay que hacer unas 10-11 sesiones, distanciadas 2 o 3 días, porque si no te cansas, o sea que un mes más o menos de entrenamiento. Un ordenador interpretará las señales eléctricas del cerebro de Laura y las transformará en órdenes sencillas que la máquina pueda comprender. En la primera demostración, Laura controla con la mente un vehículo que se desplaza por una carretera virtual. El objetivo es conseguir que, utilizando solo la mente, el coche salte las rampas y evite los obstáculos que encuentra en el camino. En la segunda prueba, nuestra voluntaria intenta escribir una palabra. Un indicador gira dentro de una rueda con las letras del abecedario. Cuando llega a la que se necesita, Laura la selecciona. No hay interacción física. Es la mente la que actúa directamente sobre el ordenador. La interfaz cerebro-computadora es un sistema de comunicación que utiliza señales electroencefalográficas y que permite comunicar a la persona con la máquina. Esta tecnología se está aplicando actualmente a ordenadores manejados por discapacitados. En el futuro tendrán muchos más usos, incluso bélicos. Se sabe que el ejército americano sí ha estado investigando sobre esto y que ha desarrollado interfaces cerebro-computadora, pues por ejemplo para los pilotos de sus aviones, de sus cazas. Must think in Russian. Think in Russian. Aún queda mucho para que estos sistemas sean perfectos. No obstante, el mismo hecho de que existan es sorprendente. En los años 80, la Universidad de Princeton se dio cuenta de que la mente podía ejercer efectos sobre el mundo exterior sin conexión de ninguna clase. Empezó así una serie de investigaciones que han demostrado que existe cierta interacción entre la mente y la materia. Los investigadores de Princeton emplearon ordenadores que generan infinitas series de números aleatorios. Así descubrieron que las emociones podían alterar estas operaciones. Los generadores aleatorios producían valores totalmente anómalos que no se explicaban de ningún otro modo más que por esa interacción que producían las mentes de esos sujetos, de esas cobayas humanas, sin que hubiera ningún tipo de contacto con los dispositivos electrónicos. Surgió así la idea de una especie de conciencia global y se creó una red mundial de ordenadores que generan continuamente series de números aleatorios y las envían a la Universidad de Princeton. Los resultados son desconcertantes. La conciencia humana es capaz de producir alteraciones en los procesos aleatorios. A veces, incluso antes de que sucedan grandes catástrofes como el tsunami del sureste asiático o los atentados del 11S. Antes de que el primer avión se estrellara contra una de las torres, hubo una variación brusca, injustificada en la tendencia de esos datos generados por la red Conciencia Global. Los datos en tiempo real de este proyecto son de acceso público y pueden consultarse a través de Internet. Vamos a comprobar si el estado de ánimo de un grupo de personas puede influir en los procesos internos de un ordenador. Para ello proyectaremos en una pantalla de cine una serie de imágenes que intentarán provocar emociones en los espectadores. Mientras, un péndulo virtual que oscila aleatoriamente en la pantalla del ordenador servirá para probar la influencia de los sentimientos. Al final, la estadística nos dirá hasta qué punto las emociones han influido en el ordenador. Hemos hecho 12 pruebas.
En una de ellas, la estadística nos dice que hay una probabilidad, entre 88, de repetir el resultado. Esta probabilidad es 2 veces más difícil que jugar a la ruleta a un solo número y ganar a la primera. No obstante, el ingeniero informático Juan Luis del Río, presente en la prueba, es muy escéptico. En los ordenadores muchas veces se producen fallos que en principio no tienen un motivo aparente. Nuestro experto considera que todos los fallos en los ordenadores tienen causa física, por difícil que resulte verificarla. Yo creo que todo se debe puramente al azar. Me parece increíble pensar que una persona pueda influir en el funcionamiento de un ordenador. Aunque nuestra experiencia no ha sido definitiva, deja una puerta abierta a la incertidumbre. El entrelazamiento cuántico es una de las predicciones más sorprendentes de la mecánica cuántica. Para entenderlo en palabras sencillas, es como si pudiéramos relacionar inicialmente 2 dados, tirarlos después, uno en Madrid y otro en Nueva York, y estar absolutamente seguros de que el resultado de los 2 dados iba a ser siempre el mismo. La física cuántica, que estudia el comportamiento de la materia a escala muy pequeña, admite que pueda producirse algo parecido a la bilocación. Los expertos lo llaman entrelazamiento cuántico. Este misterioso efecto podría explicar singularidades como la leyenda de la Dama Azul. Conceptualmente es posible relacionar el entrelazamiento cuántico con la bilocación. No descarto que en el futuro lo que a nosotros ahora nos parece mágico o paranormal, en algunos casos pueda ser precisamente algo tan normal y tan tecnológico como para nosotros un interruptor de la luz. Seguimos investigando las posibilidades de proyectar la mente a gran distancia. Tal como acordamos, el entrenador de espías psíquicos Skip Atwater visita España. Con él vamos a poner en marcha un experimento con los sonidos Emisync, capaces de proyectar la mente humana más allá de las fronteras del cuerpo. Para comprobar si es posible repetir el resultado que Javier Sierra obtuvo en el experimento astral del Instituto Monroe, el equipo se ha desplazado hasta el desierto de las Bardenas Reales de Navarra. En realidad nuestra prueba tiene algo de juego. Hemos elegido este lugar en las Bardenas Reales de Navarra por su enorme parecido con el desierto de Nuevo México, justo el lugar en el que en el siglo XVII se apareció nuestra Dama Azul. Queremos que un grupo de candidatos a espías psíquicos ubicados en otra parte del país trate de visualizar lo que aquí vamos a preparar. Esta es la sorpresa que estamos preparando para nuestros candidatos a viajeros astrales que se encuentran en estos momentos en Talavera, a 350 kilómetros a vuelo de pájaro de las Bardenas Reales en Navarra, donde me encuentro en este preciso instante. Para ellos hemos inflado un globo aerostático que colocaremos a unos 20 metros de altura sobre el nivel del suelo y que ellos, utilizando solo la fuerza de su mente y la tecnología Emisync, tienen la misión de detectar y de describir. ¿Lo conseguirán? Skip Atwater y los expertos del Instituto Monroe aseguran que, igual que hicieron con Javier Sierra, conseguirán que 3 personas sin experiencias previas con viajes astrales ni facultades paranormales conocidas tengan una experiencia de visión remota. Nos trasladamos a la sede que el Instituto Monroe tiene en Buenaventura, Talavera de la Reina. Los 3 invitados intentarán ser testigos de la insólita imagen que les hemos preparado a cientos de kilómetros de distancia: la ascensión de un globo aerostático en las Bardenas Reales de Navarra. Nuestros 3 voluntarios son Marina Makhmutova, cantante de ópera, Antonio Alcázar, investigador del Instituto de Astronomía y Geodesia del CSIC, e Isabel Pisano, escritora y periodista. Me llamo Skip Atwater, vengo del Instituto Monroe de Virginia y esta tarde vamos a hablar de la visión remota. Skip intenta explicar a los voluntarios qué pueden esperar de la visión remota. Es algo parecido a ver con los ojos de la mente o con el pensamiento. Es una forma diferente de percepción que reconoce solo algunos pequeños detalles inconexos. En visión remota solo conoces partes de las cosas, pero no sabes cómo se entrelazan esas partes.
Para sacar partido a una experiencia de visión remota, nuestros espías psíquicos deberán concentrarse en la descripción del lugar físico, la actividad que se desarrolla y el tiempo en el que se produjo. Así que deben relajarse, conectarse con el objetivo y con la mente en blanco esperar a recibir información. Antes de intentar visualizar lo que les hemos preparado en las Bardenas reales, nuestro grupo se someterá a una sesión de entrenamiento. Su primer ejercicio consiste en describir el lugar que aparece en la foto que hay dentro de un sobre. Recuerden que yo no sé lo que hay en el sobre. Les haré preguntas y me responderán lo que perciben, pero yo seguiré sin saberlo. Skip les propone comenzar con la sesión de entrenamiento. El ejercicio llevará a los voluntarios a un estado de relajación, que consiste en centrar la atención en cada parte del cuerpo gracias a los sonidos EmiSync. Esta tecnología es un método para sincronizar los dos hemisferios del cerebro mediante diferentes frecuencias de sonido. Al final del proceso se les pide que recuerden ese estado de relajación total. Una vez que todos han vuelto de ese estado, comienzan a dibujar aquello que han percibido durante su proyección mental. Skip escucha atentamente los comentarios de los nuevos espías. Me salen muchas cosas cilindradas, sí. Escribe aquí muchas cosas. Podré escribir toda la hoja. Sí, sí. ¿Hay palabras para explicarme eso? Un trapez negro y por aquí una cosa con fuerza, con mucha fuerza, muy sólida. Y así había una especie de puerta así, como de piedra. Y la puerta se repetía varias veces. Skip revela a sus 3 aprendices de espías psíquicos el contenido del sobre. Una foto de las pirámides de Egipto. ¿Se parece esta imagen a lo que ellos han percibido? El color es muy parecido porque era un fondo fijo de gris oscuro. Aquí es un poquito más suave. Tenía cosas como de oro líquido. Yo he visto de trozo que yo veía medio turquesa, como muy transparente. Pues yo te lo he dibujado. Cuando me decías que veía yo una cosa muy sólida, y te la he repetido aquí, fíjate, prácticamente te dibujo la pirámide. El balance del experimento es muy positivo. Todos los participantes están sorprendidos por el resultado y eso les anima a enfrentarse a su siguiente reto. Pasan solo unos minutos de las 8 de la mañana. Nos encontramos a 42 grados 12 minutos longitud norte, 1 grado 30 minutos latitud oeste. A este preciso lugar deben dirigirse los viajeros psíquicos que deben explorar solo con su mente los entornos que nos rodean. Estamos en un lugar solitario, en silencio. ¿Serán capaces de distinguir esta anomalía volante en un lugar tan maravilloso como las Bardenas reales en Navarra? Chumari Alfaro, conocido naturista, escritor y presentador de televisión, nos guía por las Bardenas reales. Somos unos privilegiados, Javier, porque estar frente a Castil de Tierra, con este globo que nos está manteniendo en el aire, podemos ver cómo esta formación, digamos, pues se ven perfectamente las distintas capas de sedimentación que el mar fue dejando cuando se fue retirando. Es un paisaje herido, agrietado, con marcas sobre el suelo que son espectaculares, como por ejemplo aquellos barrancos de allá. El solo hecho de que un paisaje tan árido se vea atravesado por la enorme silueta coloreada del globo ya sería suficiente para poder hacer la experiencia. No obstante, Javier quiere añadir una pista a los voluntarios. Hay una última pista que les quiero dar a estos espías psíquicos que se están entrenando en otra parte de España para que nos localicen. Bueno. La pista es una enorme banderola que quiero desplegar desde el globo y que me gustaría que me ayudaras a lanzar al suelo. Encantado. Vamos ahí. Venga, pues vamos. Javier y Chumari deciden dejar la banderola 5 minutos, de modo que nuestros espías psíquicos tengan un margen de actuación para encontrar el globo y la insignia. Nuestro globo del misterio desciende ya a tierra. Vamos a ver, en cuestión de horas, si nuestros espías psíquicos en Talavera son capaces de descubrir lo que acabamos de hacer. Es un gran desafío. Se trata de una imagen de una fuerza indiscutible,
En medio de la aridez del desierto, en un paisaje completamente vacío y de colores ocres, la forma inconfundible y llamativa de un globo aerostático. En definitiva, algo que llame la atención de nuestros espías psíquicos que ya están dispuestos para su segundo reto en el Instituto Monroe de Talavera. Otra vez en Talavera, Skip Atwater, que todavía no sabe qué ha preparado Javier Sierra para el experimento, le llama por teléfono para pedirle los datos que necesita para inducir a los voluntarios su experiencia de visión remota, unas coordenadas geográficas y una hora precisa. A continuación, Skip explica a los 3 voluntarios que les va a enseñar una fotografía de Javier Sierra, y con ayuda de las coordenadas tendrán que concentrarse en lo que ha estado haciendo esa misma mañana a las 8:21 horas. Todo está preparado. Los participantes se retiran a sus habitaciones para concentrarse gracias a los sonidos semisync. Más tarde, Skip les ayuda a sacar el máximo partido a su experiencia de visión remota. ¿Conoce usted a Javier Sierra? Javier Sierra. Tengo una sensación de noche, como si miras las estrellas. Y es como si miras el cielo por la noche. Al principio, como manchas turquesas transparentes. Muy bonita, turquesa como el color del Mediterráneo. Y va acompañado de personas. De 1 o 2 personas. El fondo negro del triángulo es una franja de luz. Y toda rodeada de amarillo. Pero era algo alegre, no asustaba. O sea, apareció de repente como una visión inesperada, pero no daba miedo. Un sitio abierto con luz. Está entre la luz y la oscuridad. La sensación es fría. Es una franja de luz, pero yo siento movimiento. Una especie de cartel. Y aquí algo brillante que desaparece y se va. Con fuerza, con mucha fuerza, como si tuviese mucho calor. La concentración de los 3 espías psíquicos ha abierto el canal de comunicación entre 2 puntos muy remotos, Talavera de la Reina y las Bardenas Reales. En principio, parece que están recibiendo gran cantidad de datos sin muchas interferencias. Veremos si han sido capaces de visualizar lo que estaba viviendo Javier Sierra esta misma mañana. Ha llegado el momento de la verdad. Hay que cotejar lo que han recibido nuestros espías psíquicos con la experiencia directa de Javier Sierra. Desde las Bardenas, Javier ha enviado 2 fotografías del globo a la sede del Instituto Monroe en Talavera, que nuestros candidatos a espías psíquicos están a punto de ver. Skip Atwater llama a Javier por teléfono para ultimar el experimento. Javier, soy Skip. Hemos terminado nuestro experimento. Ya estamos listos para ver las fotos que nos has enviado. Entonces, ¿qué están viendo ahora en la pantalla? Bien, parece un globo en medio del cielo. Sí, lo es. Muy pronto, por la mañana. Podría parecer que la actividad de Javier Sierra en las Bardenas es fácilmente identificable, pero no hay que olvidar que, como ya nos advirtió Skip Atwater, ver algo con la mente no es lo mismo que verlo del modo convencional. Se puede ser testigo de algunas de las partes, pero no se sabe cómo están conectadas entre sí. ¿El globo tiene un tanque de propano con fuego que le permite ascender? Sí. Un fuego muy brillante, sí. Incluso tenemos un día muy caluroso. Y el fuego nos ha hecho sentir mucho calor. En una de las fotos quizá vea a los alrededores, lo que rodea al globo. Y estábamos muy cerca de una estructura geológica dramática. Era como una pirámide. Skip hace hincapié no solo en las características geográficas de la localización, sino también en lo que sintieron los participantes en la actividad que se pretende identificar. Mediante la visión remota también se puede empatizar a distancia con las personas. Háblame sobre tus sensaciones, tus sentimientos cuando estabas en el globo. Bueno, ha sido un vuelo muy placentero.
porque era muy pronto por la mañana, todo estaba muy tranquilo, no había ruido y hemos disfrutado mucho del viaje. Y yo estaba en el globo con un buen amigo mío, Chumari Alfaro, y ambos disfrutamos mucho del vuelo. Había 2 personas, tú y el cámara. Era un globo muy lleno, créame. Éramos 4 personas, el piloto, el cámara, Chumari y yo. ¿El fuego hacía mucho ruido cuando aumentaba? Sí, absolutamente. El ruido era un sonido muy poderoso. Bien, permíteme pedir a mis espías que consulten su material para saber qué piensan. Skip está muy satisfecho con los resultados. A pesar de la inexperiencia como espías psíquicos de nuestros invitados, ha habido algunos hallazgos notables que hacen del experimento todo un éxito. Yo diría que han pasado la primera prueba. Ahora me gustaría saber cuál de ellos ha mejorado más. Está claro que muchas de las cosas que nuestros espías psíquicos han sido capaces de percibir hacen pensar en que realmente han podido proyectar su conciencia más allá de su cuerpo y han sido capaces de hacer averiguaciones a enorme distancia. Los primeros sorprendidos son ellos mismos. Extraordinario, es una sensación de omnipotencia que te da esto porque sabes que desarrollándolo puedes, con el pensamiento y puedes llegar, con la intuición puedes llegar a donde quieras. Pues han aparecido en mí esas imágenes y es las que he plasmado en el papel y es curioso, se aproximan bastante a la realidad. En este último experimento ha sido muy aproximado y me he dado cuenta que simplemente desarrollando esa intuición se puede llegar probablemente a descubrir más cosas dentro de uno mismo. Chumari, impresionante. Señores espectadores, impresionante. Lo que hemos visto solo tiene una interpretación, que si nos quitamos la venda, si eliminamos nuestras barreras mentales respecto a la percepción que todos llevamos dentro y que va más allá de nuestros sentidos, podemos llegar a descubrir todo un mundo nuevo. Creo que es el momento de que tanto ustedes como nosotros no nos lo perdamos por más tiempo. Nuestra experiencia de hoy no deja lugar a dudas. Poco a poco vamos comprendiendo que los poderes de la mente están mucho más allá de lo que ahora conocemos. La Dama Azul nos ha abierto una ventana a los misterios de la percepción humana. Hemos descubierto que es posible viajar con la mente en el tiempo y el espacio sin limitación alguna. Yo lo he hecho. Pero los poderes de la mente son muchos y a la ciencia se le abre un nuevo e infinito campo de estudio. Algún día podremos bilocarnos. Las máquinas leerán nuestros pensamientos. Caminamos hacia un mundo desconcertante. Y el Arca Secreta seguirá explorándolo para usted.